Buenos días, vamos a continuar con el curso de Sólidos 2 y vamos a ver el tema 8. El tema 8, yo aquí se los voy a presentar como un resumen. Vamos a ver lo más importante. De cilindros de pared gruesa. Vamos a ver lo que es análisis de esfuerzo. Un segundito. Lo había conectado a la tablet. Ok, entonces vamos a ver cilindros de pared gruesa, vamos a ver análisis de esfuerzos, la función de esfuerzo radial y fuerza tangencial, presión externa e interna, ecuaciones de diseño para tanques, obviamente de pared gruesa, ajustes forzados y por contracción. Eso lo vamos a ver ahorita, es lo que nosotros llamamos presión o ajuste por interferencia. ¿Okay? Este temita yo lo tomé, bueno, este tema yo lo resumí del libro de Fido Chef. Vamos a considerar primero el requisito para poder establecer la diferencia entre un cilindro de pared gruesa, ¿verdad?, o pared delgada. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar? Vamos a utilizar este criterio. Vamos a ver, marcarlo aquí. Okay. ¿Lo ven? Sí, la marca que les hice. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué dice aquí? T, ¿verdad?, que va a ser el espesor. Ok. Es mayor al radio interno. Radio externo, perdón, al radio externo dividido entre 10. Ok, entonces es el criterio que nosotros vamos a utilizar para saber si estamos en un cilindro de pared gruesa o un cilindro de pared delgada. Ok, entonces es el criterio que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es lo que sucede a lo interno de un cilindro que está sometido a presión? Ok, van a generarse obviamente ciertos tipos de esfuerzo. Nada más así como para recordar rápidamente, en cilindros de pared delgada, nosotros solo utilizamos o calculamos el esfuerzo radial y el esfuerzo tangencial, ¿verdad? Despreciamos los esfuerzos cortantes que se generaban y otros esfuerzos que se daban en las paredes. Aquí no, aquí sí vamos a considerar todo lo que sucede en un cilindro de pared gruesa. ¿Ok? Vamos a considerar otras cosas. Recuerden que en cilindros de pared delgada nosotros prácticamente solo consideramos, digamos, una presión interna. ¿Ok? Aquí vamos a considerar que el cilindro de pared gruesa puede estar sometido a una presión interna y una presión externa. Entonces vamos a tener esto. P sub 0 va a ser la presión externa. Normalmente, presión atmosférica, normalmente, pero no necesariamente tiene que ser la presión atmosférica, puede variar, ¿verdad? Y tenemos la presión interna. ¿Okay? La presión interna es la que se ejerce sobre las paredes del radio interior. Vamos a tener el R y el R sub I, que va a ser el radio interno, y el R sub 0, que va a ser el radio externo. Ok, eso es lo que nosotros tenemos acá. Okay. Vamos a utilizar las ecuaciones de la ME para determinar el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial dentro, ¿verdad?,
de, vamos aquí. Vamos a ver. Yo puedo calcular, con las ecuaciones de la ME, puedo calcular los esfuerzos tangenciales y radiales en cualquier parte del espesor de ese cilindro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Recuerden que aquí tengo el radio interno, ¿ok? Tengo el radio externo. Y un radio, ¿verdad? Que me define una posición dentro, ¿verdad? De esos parámetros, del radio interno y del radio externo, o sea, donde tenemos metal. Entonces ahí vamos a tener un esfuerzo radial. El esfuerzo radial, aquí lo vamos a identificar, va a ser el esfuerzo que va en la dirección, ¿verdad? Del radio. Nosotros extendemos el radio, ¿ok? Y vean que el radio va hacia afuera. Entonces, ahí tenemos el esfuerzo radial, va hacia afuera. Y tenemos el esfuerzo tangencial. El esfuerzo tangencial es perpendicular, ¿verdad? Al radio. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, ok. Bueno, con la ecuación, o con las ecuaciones de la ME, nosotros podemos determinar el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial en un punto dado. Entonces tenemos, si ustedes ven, las fórmulas son muy parecidas. Son tremendamente parecidas. Hay una pequeña diferencia. Ahorita la van a ver ustedes. El esfuerzo tangencial está dado por toda esta ecuación. Entonces tenemos la presión interna por el radio interno al cuadrado menos la presión externa por el radio externo al cuadrado, dividido entre el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Ok, yo no me voy a poner a leer todo esto, pero vean aquí la ecuación para el esfuerzo tangencial se parece, bueno, sí, es como, bueno, sí, se parece, ¿verdad? Por decirlo así, es muy parecida al esfuerzo radial. Lo único que me cambia es el signo. Entonces, si ustedes ven, para calcular el esfuerzo tangencial, ¿verdad? Yo tengo aquí dos, vamos a ver cómo podemos decir esto, dos factores, ¿verdad? Tengo este factor y tengo este otro. Si ustedes ven, los factores son exactamente los mismos. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. ¿Qué diferencia el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué ven ustedes? Profe, es que uno hace tensión y otro compresión. No, pero el signo entre los dos factores. Véalo aquí. Ah, Para bueno, el, el signo, nada más. esa es la diferencia, exactamente. Ahorita vamos a ver cuál está en tensión y cuál está en compresión, porque sí, el esfuerzo radial normalmente es un esfuerzo en compresión, pero ahorita lo vamos a ver. Y el esfuerzo, bueno, o sea, realmente lo que quería explicarles es que la diferencia entre el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial radica en el signo, ¿verdad? De esos dos factores. En uno suma y en el otro resta. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, prácticamente, ustedes lo que tienen que hacer es manejar una fórmula, ¿verdad? Pueden poner que el esfuerzo tangencial, eh, yo lo explicaba así. Yo puedo decir, el esfuerzo tangencial, ¿verdad? O radial es igual al primer término que yo tengo, ¿verdad? Más menos, ¿verdad? El segundo término. Entonces, si quiero calcular el esfuerzo tangencial, sumo. Si quiero determinar el esfuerzo radial, resto. ¿Verdad? Porque los términos son iguales. Entonces, ahí está la diferencia. Eso con la ecuación de la ME. Y el R, ¿verdad? Es en el punto de interés donde nosotros vamos a determinar ese esfuerzo. ¿Ok? Entonces, el R, este radio, veamos así,
va a variar entre el radio interno y el radio externo. Puede ser en la parte interna o puede ser en la parte externa, ¿no? Okay. Aquí estamos considerando, ahorita vamos a ver cuáles son los esfuerzos, ahorita los explico un poquito más en detalle. Tengo otro. Ok, ya vimos el esfuerzo tangencial, ¿verdad? Y vimos el esfuerzo radial. Ok. Estos dos, el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial, se dan cuando digamos, los cilindros de pared gruesa están sometidos a una presión interna, pero no tiene tapas, ¿verdad? No tiene tapas, entonces, ¿qué es lo que hace? El cilindro tiende a expandirse, a inflarse, por decirlo así. El cilindro se infla. Entonces, si yo tengo un cilindro, ¿verdad?, de pared gruesa, ¿ok? Y genero presión, entonces lo que estoy haciendo es como que estoy inflando, por decirlo así, estoy inflando, ¿verdad?, el cilindro. Ahora pensemos en que este cilindro tiene unas tapas, ¿verdad? Tiene una tapa, ¿ok? Y esa tapa me va a generar un esfuerzo axial. El esfuerzo axial va a estar dada por esta ecuación. Presión interna, ¿verdad?, por el radio interno al cuadrado menos presión externa por el radio externo al cuadrado. Entre radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado. Estas formulitas, si ustedes la ven, ¿verdad?, son formulillas bastante sencillas que están muy relacionadas con la presión, tanto externa como interna, pero también con los radios internos y externos. También podemos utilizar las ecuaciones de la ME en una, digamos, en una manera sencilla, ¿ok? Muy práctica. Si decimos que la presión externa es 0 o que la presión externa en comparación con la presión interna es muy pequeña. Entonces prácticamente podemos despreciar, ¿verdad?, unos términos del lado de la derecha y resumimos, ¿verdad?, vamos a ponerlo por acá, o simplificamos, más bien no tanto resumir, simplificamos la ecuación del esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial al eliminar uno de los términos, ¿ok? Entonces, esta ecuación que está acá es para cuando la presión externa es prácticamente 0 o muy pequeña en comparación a la presión interna. Y en estos casos son casos muy prácticos porque en la vida real se dan fenómenos en el que la presión interna es tan alta en comparación a la presión externa que la presión externa se puede despreciar. No me afecta, ¿verdad?, considerablemente los esfuerzos que se generan. Eso era, ¿verdad? Sí, nosotros despreciamos la presión externa. Ahora, aplicando el mismo concepto, si yo tengo, veámoslo así, tapas, ¿verdad?, tengo unas tapas, un cilindro de pared gruesa, pero con tapas, el esfuerzo tangencial lo puedo simplificar, ¿verdad?, como la presión interna por radio interno al cuadrado entre, ¿verdad?, este factor de aquí abajo, radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo es que se comportan los esfuerzos tanto tangencial, ¿verdad?, como radial y el axial en un elemento de pared gruesa o un cilindro de pared gruesa. Vamos a subir un poquito más. Por ahí. Ok. Vamos a considerar que, que la presión externa es 0. Aquí para este caso, para explicar,
Vamos a decir que la presión externa es 0. Es 0 o, como les decía, podemos decir que en comparación a la presión interna, o sea, que se generan presiones internas muy, muy altas y presiones altísimas, como por ejemplo en un cañón, y entonces podemos decir que la presión externa es prácticamente 0. Ok, en este caso vamos a tener un comportamiento así. Vean. Imaginen que en la parte interna del cilindro solo tenemos la presión. Entonces aquí simplificamos. Bueno, este P es la presión interna, ¿verdad? Obviamente, como estamos diciendo que P sub 0 es 0, ¿verdad? Entonces aquí decimos que esta es la fuerza, perdón, la presión interna. Ok, entonces, la presión que se genera o se está generando, por decirlo así, en las paredes internas del cilindro, lo que hacen es que me comprimen, me van comprimiendo el elemento. Ok, entonces, en las paredes del radio interno voy a tener una compresión. Y el esfuerzo radial, ¿verdad? Lo vamos a considerar un esfuerzo en compresión. ¿Qué valor tiene? Bueno, va a alcanzar el valor de la presión interna. O sea, la compresión que se genera en las paredes del cilindro, en las paredes internas del cilindro, el esfuerzo radial va a ser igual a la presión. Y ese esfuerzo radial, ese esfuerzo de compresión, va a ir decayendo, va a ir bajando hasta llegar a ser 0 en la superficie. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ese esfuerzo de compresión radial, recuerden que el radial es el que va a lo largo del radio, es máximo en las paredes internas y es 0 en la superficie. Pero resulta que el esfuerzo tangencial no. El esfuerzo tangencial es el efecto, como les decía ahora, imagínense que ese cilindro se está inflando. Entonces, ese cilindro se está inflando, entonces en un elementito ahí dado, ¿okay? Imaginen este elemento, verlo así como en 3D. En la parte interna, el esfuerzo radial, ¿okay? Va a ser igual a la presión. Y como se está inflando, tengo un esfuerzo tangencial. Este esfuerzo tangencial alcanza un valor máximo diferente de 0 en las paredes internas y comienza a decrecer, pero no llega a 0 en la superficie externa. ¿Okay? Entonces tenemos el esfuerzo tangencial en la pared y el esfuerzo tangencial en la pared externa. Y bueno, diferentes de 0, obviamente, diferentes de 0. Entonces, esto es lo que quería explicarles ahora, cuáles son las direcciones del esfuerzo tangencial y del esfuerzo radial. Ahora, si hablamos de etapas, que este elemento tuviera una tapa, aquí tendría el esfuerzo axial. ¿Okay? Entonces, imaginen que yo tengo una tapa, entonces como que yo estoy agarrando ese elemento y lo estoy estirando, ¿verdad? Entonces lo estoy estirando, entonces tengo un esfuerzo axial. No sé si me entienden, ¿verdad? Entonces ahora tengo un elemento que tiene esfuerzo radial, esfuerzo tangencial y esfuerzo axial. Esfuerzo axial solo si estuviera como cerrado, ¿verdad? Como si tuviera tapas en los extremos. Y el esfuerzo tangencial se diferencia del esfuerzo radial en que el esfuerzo tangencial va a ser positivo y el esfuerzo radial va a ser negativo. Negativo o 0, ¿verdad? Si estamos en la superficie. Un poquito. Ahí.
Ok. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Bueno, hay un caso muy interesante de los cilindros de pared gruesa. En el desarrollo de los cilindros de pared gruesa, se determinó o se encontró que aunque yo haga un cilindro de una pared muy gruesa, no era garantía de que pudiera soportar presiones altas. Vamos a ver, este fenómeno se encontró principalmente en el desarrollo de armas de fuego. Lamentablemente, nosotros como seres humanos somos buenos para inventar armas para destrucción, ¿verdad? Ok, resulta que cuando comenzaron a desarrollarse cañones que dispararan balas más grandes, con el tiempo los cilindros se reventaban. Y aunque hicieran el cilindro muy grueso, ¿verdad? Tenía ese efecto. Se encontró que yo podía desarrollar lo que se llama un cilindro compuesto. Un cilindro compuesto es un cilindro de pared gruesa, pero veámoslo así, compuesto por dos cilindros. Obviamente, uno de los dos cilindros tiene que entrar forzado, por decirlo así, el cilindro pequeño tiene que entrar forzado en el cilindro grande. O al revés, el cilindro grande tiene que entrar forzado en el cilindro pequeño. ¿Ok? Nosotros vamos a ver cómo determinar los esfuerzos de contacto en un cilindro de, bueno, un cilindro compuesto, pero aquí sí vamos a hacer la diferencia de que estos cilindros van a tener el mismo material. O sea, que son cilindros del mismo material. No van a ser cilindros compuestos, uno va a ser de acero y el otro va a ser de aluminio, ¿verdad? O uno va a ser de bronce y el otro va a ser de acero. Entonces vamos a determinar ese esfuerzo de contacto, lo vamos a determinar y lo vamos a trabajar para cilindros que tienen el mismo material. Entonces, si son cilindros que tienen el mismo material, van a tener el módulo de elasticidad, el módulo E, el módulo de Young, ¿verdad? Y la constante de Poisson, ¿verdad? Van a ser iguales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicar un poquito de esta parte. Ustedes ven acá cilindro 1, ¿verdad? Y cilindro 2. Ustedes ven aquí, por ejemplo, el cilindro 2 tiene el radio externo, dice que es B. ¿De acuerdo? ¿No? En el cilindro 2, el radio externo dice que es B. En el radio interno, ¿verdad? Dice, el radio interno es B menos, ven aquí como un triangulito. ¿Sí logran ver como ese triangulito que está ahí? Sí. Ok, esto nosotros lo vamos a llamar como interferencia. Es una sobremedida o una diferencia, ¿verdad? De una con respecto a la otra. ¿Para qué? A la hora de que el cilindro 1 entre sobre el cilindro 2, haya una diferencia en el diámetro y entren a presión. Entonces, cuando esta superficie del cilindro 2 entra en contacto con esta otra superficie, va a haber unas dos superficies que están en contacto. Al haber una diferencia en las medidas, se produce una presión de contacto. Esta presión de contacto la vamos a llamar PK. O sea, PK va a ser la presión de contacto. Y la vamos a, eh, vamos a ver, a identificar así como PK.
Bueno, esta parte de la interferencia es para garantizarse que un elemento entre sobre el otro con cierta fuerza, con cierta presión. No solo se da en cañones, ¿verdad?, de armas de fuego. Se puede dar en cualquier otro tipo de aplicación. De hecho, muchas veces para meter abrazaderas, para meter rodaduras, o sea, otros elementos, se hacen de esta manera. Se hacen con una sobremedida para que un elemento entre, ¿verdad?, bien apretado sobre otro. ¿Ok? En algunas ocasiones, lo que se hace es que se enfría uno de los elementos o se calienta uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo enfrío el cilindro 1? ¿Qué pasaría si yo enfrío el cilindro 1? Se va como a encoger. Correcto, se va como a encoger. Excelente, entonces se reduce. Entonces, a mí no me sirve enfriar el cilindro 1 y tratar de meterlo en el cilindro 2. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo haría al revés. Tratar de enfriar el cilindro 2 para que se me encoja un poquito. ¿Ok? Y meterlo en el cilindro 1. ¿Me entienden? Eso es una manera. Otra que podría utilizar es calentando el cilindro 1. ¿Qué pasa si caliento un material? Se expande, profe. Excelente. Entonces, si yo caliento el cilindro 1, lo estoy expandiendo, entonces ya el cilindro 2 puede entrar más fácil, ¿verdad? O con menos presión sobre el cilindro 1. O puedo combinar, calentando el cilindro 1 para que se me expanda y enfriando un poco el cilindro 2 para que se me contraiga. Entonces ya puedo meterlos sin tanto esfuerzo. ¿Me entienden? Ya cuando ellos alcanzan una temperatura de estabilización, para una temperatura ambiental, obviamente si yo calenté el cilindro 1 para que se expandiera, él se va a encoger. Y si yo enfrié el cilindro 2 para que se encogiera, ¿verdad?, al calentarse él se va a expandir. Entonces va a haber una superficie de contacto, ¿verdad?, con una cierta presión. Bueno, este triangulito acá, nosotros lo vamos a conocer o lo vamos a llamar como interferencia o apertura. Entonces, ustedes pueden buscar en algunos textos, ¿verdad? En algunos textos le llaman apertura, como de apretar, ¿verdad? Otros le llaman interferencia. ¿Ok? Entonces, este triangulito va a ser la apertura o va a ser la interferencia. Va a ser la sobremedida que nosotros le vamos a dar a alguno de los dos, ¿verdad? De los dos elementos. Muy bien. Para determinar la presión de contacto en la superficie, vamos a utilizar esta ecuación. PK, presión de contacto, es igual a E, que es el módulo de elasticidad, multiplicado por la apertura, ¿verdad?, o por la interferencia. ¿Ok? Y aquí utilizamos esto. Radio interno, radio externo, y B va a ser el radio tanto externo, ¿verdad?, si estamos hablando del cilindro pequeño, o el radio interno si estamos hablando del cilindro grande, ¿verdad? Entonces, este B, ¿verdad?, este B va a ser vamos a ver, va a ser el radio, puede ser el radio externo del cilindro pequeño, ¿verdad? O puede ser el radio interno del cilindro grande, ¿ok? Entonces, vamos a devolvernos para que ustedes lo vean. Ok, entonces ven aquí, entonces este B, este valor de B es el radio externo del cilindro 2, o B es el radio interno del cilindro 1. Ok, entonces ahí lo tenemos. B lo que me indica,
es una medida sin la interferencia. ¿Ok? Sin la interferencia o sin apretura. O sea, el radio de contacto, por decirlo así, vamos a llamarlo el radio de contacto. O sea, este de aquí va a ser el radio de contacto. ¿Ok? Ahora, siempre el valor de la apretura debe determinarse para garantizar una presión de trabajo, ¿verdad? Adecuada, tanto en el cilindro interior como en el cilindro exterior. Esta ecuación se conoce como la condición de Gadolin. No sé dónde está borrar aquí. Okay. La condición de Gadolin es para determinar la interferencia mínima, ¿verdad? Es una interferencia mínima que se tiene que dar que garantice la resistencia tanto del cilindro interior, ¿verdad? Como la del exterior. Porque no puede ser una interferencia muy, muy grande que me afecte a uno de los cilindros o una interferencia muy pequeña, una apertura muy pequeña. Entonces, este triangulito aquí, ¿verdad? La interferencia, es el valor que se obtiene, el valor adecuado, por decirlo así, el valor adecuado que tiene que tener esa sobremedida para garantizar una presión de trabajo adecuada en el cilindro interior o en el cilindro exterior. Entonces ahí Profe, ustedes, ajá, es que no me queda claro. Entonces la interferencia es como el espacio que habría entre los dos cilindros o como, no sé si es como la presión que se ejerce o algo así. no, sí, vea, voy a devolver un poquito aquí. Esta interferencia, ¿verdad? Ok, veámoslo así. Yo tengo un cilindro grande y un cilindro pequeño. Ok, el cilindro pequeño entra en el cilindro grande. Ok, entonces voy a formar un cilindro compuesto. Vamos a ponerlo. Esta superficie del cilindro grande, la superficie externa, no va a estar en contacto, ¿verdad? En ninguna parte. ¿Ok? Siempre va a estar aquí externa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, pongámoslo aquí con azul, con la superficie interna del cilindro grande con la superficie externa del cilindro pequeño? Estas dos superficies van a entrar en contacto. ¿Ok? Es lo que me genera la presión de contacto. Entonces, yo aquí tengo la presión de contacto. Esta presión de contacto no es un espacio que se da. O sea, las superficies entran apretadas. Hay una sobremedida para que entren apretados. ¿Ya? Como le decía, trataba de explicarle, es que en algunos casos la apretura genera tanta presión que yo tengo que buscar los mecanismos adecuados para meter un cilindro en el otro. Entonces, como le decía, yo puedo calentar el cilindro 1 y enfriar el cilindro 2. Entonces, eso, mientras el cilindro 2 está caliente y mientras el cilindro 1 está caliente y el cilindro 2 está frío, yo puedo meter uno sobre el otro, digamos, de una manera más sencilla, sin tanto esfuerzo. Pero la superficie de contacto, esta que está en rojo, es una superficie que está bajo presión. Y está bajo presión porque hay una sobremedida en alguno de los dos. ¿Ok? En alguno de los dos hay una sobremedida para que los cilindros entren en contacto, pero no es un espacio en sí. O sea, no es que haya un espacio, hay digamos, un vacío, por decirlo así, en la superficie de contacto. Más bien, están apretadas. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Me entiende? Sí, profe, sí. Gracias. Ok, gracias a usted. Muy bien, entonces tenemos aquí la presión de contacto y la apretura, ¿verdad? Ok. Estas mismas condiciones de Gadolin me establece a partir del radio interno y el radio externo conocidos,
¿cuál debería ser el radio de contacto? Entonces, el radio de contacto mínimo que tiene que tener, ¿verdad?, un cilindro compuesto. Entonces, si yo conozco cuál es el valor de R1 y el valor de, bueno, R sub I y R sub 0, radio interno y radio externo, ¿verdad?, puedo determinar cuál es ese radio de contacto mínimo que tiene que haber. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es lo que sucede en una superficie? Bueno, en las diferentes superficies de un cilindro compuesto. Ok, entonces vamos a ver. Aquí un color. Yo tengo un cilindro externo. Ok, aquí tengo un cilindro externo. Y tengo un cilindro interno. Ok, tengo el externo, ¿verdad? Y el cilindro interno. Obviamente, alrededor de toda esta superficie, yo tengo la presión de contacto. Ok. ¿Qué es lo que sucede con los esfuerzos? Muy bien. Voy a tener, recuerden que el esfuerzo radial alcanza el valor máximo P, ¿verdad? Aquí, este valor del esfuerzo radial alcanza el valor máximo de la presión. Y comienza a decrecer. En el punto de contacto, o en el radio de contacto, ¿verdad? Hay un, por decirlo así, hay un, no sé, un descenso más rápido del esfuerzo radial hasta llegar a ser 0 nuevamente en la superficie. Entonces, el esfuerzo radial tiene un valor máximo en el radio interno y un valor mínimo en el radio externo. Pero eso no sucede con el esfuerzo tangencial. El esfuerzo tangencial aquí siempre va a estar, por decirlo así, en tensión. Entonces va a tener, por decirlo así, una presión máxima en el cilindro interno, ¿ok? La presión o el esfuerzo comienza a decrecer hasta llegar en el punto de contacto. Ya en el punto de contacto, yo tengo un aumento del esfuerzo tangencial y vuelve a decrecer. Yo quiero que ustedes noten acá que entre el punto de la presión en el punto A y en el punto de contacto en el punto B, los esfuerzos son muy parecidos, son algo parecidos. Entonces uno puede decir que el esfuerzo tangencial en la parte interna es igual al esfuerzo tangencial en la parte externa. Más o menos, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia. Entonces uno más o menos puede decir ahí que es aproximado. Esta presión en este punto de contacto se conoce como la presión equivalente mínima. ¿Ok? Entonces, este esfuerzo equivalente, ¿verdad?, me lo expresa o se expresa por medio de la fórmula presión por el radio externo entre el radio externo menos el radio interno. Ok, siempre considerando que P, ¿verdad?, es la presión interna. Entonces, este esfuerzo equivalente se va a dar en el punto de contacto. Ok, en el punto de contacto. Ok, donde teníamos acá la presión de contacto. Entonces va a ser muy, muy similar, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular ese esfuerzo equivalente también a partir de esta ecuación. Para esto. Ok. Vean qué interesante. Es una cuestión, como les decía, se da en la vida real, no es así como el mejor ejemplo que uno pudiera decir, ¿verdad? Mencionarlo, pero sí se da. O
sea, el estudio o el análisis de cilindros de pared gruesa tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? No solo en aplicación militar, ¿verdad? Sino en otras, bueno, en un poco de diferentes áreas. No vamos a hacer este ejercicio, vamos, nada más quería como explicárselos un poquito. Esto es una toma de un cañón de un tanque de guerra. ¿Ok? No sé si logran apreciar ustedes la diferencia entre el radio externo y el radio interno. ¿Lo logran ver en imagen? Sí, profe. Ok, precisamente este tipo de cañón es el que sufre el embate, por decirlo así. Cada vez que se produce una explosión, un disparo, estos cañones sufren una gran deformación. Entonces se hacen, ¿verdad? Para hacerlo más eficiente, no tienen que construir un cañón muy grueso porque sería un cañón muy pesado, sino que logran reducir el peso del cañón utilizando un cilindro compuesto, ¿verdad? Y claro, montar uno sobre el otro, pues requiere de un montón de consideraciones. Como les decía, alguno tiene que calentarse o alguno tiene que enfriarse para que entre uno, ¿verdad? Sobre el otro sin tanto esfuerzo. Ya cuando alcanza la temperatura normal, ¿verdad? Hay una temperatura de estabilización de los dos, ¿verdad? Y ahí hay una gran presión, ¿verdad? En el punto de contacto. Ok, el que quería hacerles es este. Les voy a explicar este ejercicio. Ahí lo pueden leer, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a ver. Ok, ese es un problema para ilustrar un poquito la aplicación de lo que es la interferencia en el ensamble de piezas. Dice, una barra de acero sólida fue introducida a presión en una plancha también de acero. Entonces, como dice que las dos son del mismo material, entonces las dos son de acero, tiene el módulo de elasticidad y la constante de Poisson, o el valor de Poisson también es el mismo, ¿no? Entonces, una barra de acero sólida fue introducida, ¿verdad?, a presión en una plancha de acero. Consideren una plancha como una lámina grande, ¿verdad? Determine la fuerza que debe ejercerse o aplicarse a la barra en la dirección axial para poder extraer la barra de acero. Entonces, la barra fue introducida. Nosotros tenemos que determinar cuál es la fuerza que tenemos que aplicarle acá para que esta barra comience a salir de la plancha de acero. ¿De acuerdo? Aquí me dan los datos, me dicen que la interferencia es de 0.03 milímetros. Esto es algo muy pequeño, pero van a ver ustedes que esta interferencia, aún siendo pequeña, genera una gran presión, ¿verdad? Dice que D mayor, es el diámetro de la barra, y H es la altura o el espesor de la plancha. ¿Ok? Entonces vamos a tomar eso en consideración. Ok, para resolver el problema vamos a utilizar la ecuación de la presión de contacto. ¿Por qué la presión de contacto? Porque entre la superficie de la barra y la plancha de acero, ahí están en contacto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí la presión de contacto. Esta es la ecuación que está ahí arriba. No, aquí es la 3, perdón.
Ok. La presión de contacto, de acuerdo a, bueno, lo que hemos visto, dice que es igual al módulo de la elasticidad por la apertura entre 2p a la 3, ¿verdad? Multiplicado por todo eso, no lo voy a leer. Ok, vamos a identificar qué significa. ¿Qué significa este valorcito aquí, este triángulo? La interferencia. Correcto, muy bien, es la interferencia. Este B, ¿qué significaba? El radio del cilindro. El radio de contacto, muy bien. El radio de contacto. Ujú. Este R sub 0, ¿qué significaba? El radio externo. Ajá, muy bien. Y el RI, El radio interno. correcto, muy bien. Excelente. Entonces, esas son cositas que nosotros tenemos que, vamos a ver, aprender a ver, ¿verdad? A diferenciar. Bueno. Vean qué interesante. Vamos a trabajar esto como si fuera un cilindro de pared gruesa. Entonces, en un cilindro de pared gruesa yo tengo un cilindro, ¿verdad? Así. Ok. Y voy a poner otro aquí, tal vez en otro color. Y tengo otro cilindro así. Ok, entonces tengo el radio externo, el radio interno, ¿verdad? Y el radio contacto. Muy bien. Yo puedo ver esto que tengo acá, lo puedo ver y lo puedo trabajar como un cilindro de pared gruesa. Entonces, Sí, vamos a borrar acá. todo. No hay media clase. Jason, por favor, póngale mute ahí a su computador. Ok, entonces vean aquí, ¿cuál es el radio interno? ¿Qué puedo sacar yo de acá? Que el radio interno es igual a 0. Porque dice que es una barra sólida. ¿Dónde decía? Aquí. Una barra sólida es introducida. Entonces, yo estoy introduciendo una barra sólida, ok, que no tiene radio interno. O sea, no es hueca. ¿Lo ven? ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Ok, entonces el radio interno es 0, no existe. El radio de contacto, ven. ¿Cuál sería el radio de contacto? Ok. De medios. Vea que el radio de contacto B sería el diámetro de la barra. ¿Lo ven? Entonces, el radio de contacto sería la mitad del diámetro. Bueno, aquí lo podemos calcular. 60 entre 2 son 30 milímetros. Ok, muy bien. Y el radio externo, ¿cómo lo podríamos trabajar? Un momentito aquí. Ahora sí, hay un muchacho pidiendo ingreso. Entonces, vean aquí. El radio, bueno, vean aquí este dibujo. El radio interno aquí es 0. Tengo el radio de contacto y el radio externo. H menos el radio de contacto. No, porque H es el espesor de la lámina. No tiene que ver nada con el Ah, contacto. ok, sí, sí. Ok. Entonces, este radio externo, vamos a ver, ¿cómo lo podría trabajar yo?
No hay información, no me dicen nada. Entonces yo voy a decir que el radio externo es grande. Entonces puedo decir que el radio interno, perdón, el radio externo es infinito. ¿De acuerdo? Un truco. Ok, entonces vean cómo voy a simplificar ahora todo esto. Tengo un radio externo muy grande y le quito un radio, bueno, esto es 0 aquí. Vamos aquí. Esto, para el problema mío, esto es 0. Ok, vamos a ver qué me dicen ustedes. Esto es 0. Esto es 0. Esto es 0. Entonces me queda un b al cuadrado este es, sí, esto es, bueno, esto es infinito. Bueno, vean así. Aquí me queda un radio, bueno, voy a ponerlo así. Más que yo lo voy a resumirlo así. Ya después de sustituir valores, me queda un b al cuadrado por un r sub 0 al cuadrado menos b al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre un r sub 0 al cuadrado. Ok, recuerden que este r sub 0 es un valor muy grande, o sea que tiende a infinito. No me dan ningún valor, es una plancha. Entonces, si una plancha es grande. Entonces, en comparación, las dimensiones del radio, yo considero que el radio es infinito. Entonces, todo este término, ¿cuánto me da? Un radio al cuadrado, la que es grande, entre un r al cuadrado, ¿cuánto me da? O sea, todo esto yo puedo decir que es igual o tiende a 1. No sé si lo ven. ¿Sí me entienden? Ok, entonces, ¿Podría repetirlo, profe? ok, vamos a ponerlo aquí en azul. En azul. Voy a ponerlo así. Para que se vea más bonito. Tal vez así. Ok, entonces vea. Yo tengo un radio externo al cuadrado, le quito un radio interno al cuadrado y lo divido entre un radio externo al cuadrado. Yo estoy diciendo que el radio externo es un radio muy grande, que tiende a infinito. Entonces, a un valor muy grande lo elevo al cuadrado, ok, le quito algo y lo divido entre ese radio al cuadrado. O sea, este término que yo encerré en azul, por decirlo así, tiende a 1. Va a tender a 1. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar un b a la 2. Okay, entonces, todo este término va a ser igual a 1. Ok, tiende a 1, considerando que el radio externo es infinito. En comparación al diámetro de contacto, ¿verdad? Vean que una lámina de acero, normalmente una lámina de acero son 2,44 metros. 2,44 metros. En milímetros, ¿cuánto serían? 2.440 milímetros. O sea, si yo comparo 2.440 milímetros con 60, la diferencia es mucha. Si ustedes hacen este cálculo, lo sustituyen acá, van a ver que esto tiende, ¿verdad? Tiende a 1. 1,00 algo. O sea, nosotros este término que está aquí, ¿ok? Lo vamos a hacer igual a 1. ¿De acuerdo? Sí, sí me entendieron. Ok, entonces, ¿qué me queda?
que la presión de contacto va a ser igual. Entonces aquí ponemos E por la apertura entre 2B a la 3 por B a la 2. ¿Ok? Ahí vamos a simplificar, vamos a eliminar un B a la 2 y eliminamos este 3. Entonces me queda que la presión de contacto va a ser igual a E por la apertura entre 2 por B. Ok, entonces simplifico las condiciones de Gadolin, ¿verdad?, a una expresión mucho más sencilla. Eso es lo que vamos a usar ahora. Entonces, borremos esto. Entonces, la presión de contacto va a ser igual al módulo de elasticidad por la apertura entre 2 por B. Aquí es cuestión de sustituir. Vea que me dicen que son 200 gigapascales. Entonces pongo 200 gigapascales. ¿Gigapascales cuánto es? ¿Por 10 a la que aquí? A la 9. Correcto. Ok. Por la apertura. La apertura, esto yo tengo que pasar. Bueno, aquí ya no, porque puedo trabajar la apertura en milímetros y el radio de contacto en milímetros, ¿verdad? Para que se me cancele. Entonces voy a dividir. Bueno, multipliquemos por la apertura. La apertura es 0,03 milímetros. Lo dividimos entre 2 y multiplicamos por el radio. El radio era 30, ¿verdad? Entonces por 30. Por 30 milímetros. Ok, hagamos esta operacioncita ahí a ver cuánto nos da. Profe, a mí me dio 0.1 gigapascales. Kilos, le digo. O sea, para No, tener- gigapascales, es que me dio un ok. número muy Oh, grande. sí, sí, es que da grande. Sí, son 200 exponente O a la 100 9 megapascales también puede ser. omegas también. Ajá. No, perdón, puse por 6. Por 3. Dividido entre 2 por 30. Sí, da 100 megapascales. 1, 2, 3, sí. Esto da 100. Aquí pongamos 100 megapascales. Ok, entonces tenemos que la presión de contacto es igual a 100 megapascales. Muy bien, entonces pongamos esto aquí en rojo, porque ahora lo vamos a ocupar. Bueno, ahí solo calculamos la presión de contacto, ¿verdad? La presión de contacto es la presión que está, ¿verdad?, en la superficie de la barra, ¿verdad?, con la plancha de acero. Vamos a borrar lo demás. Esto lo borramos. Sí, yo creo que esto ya no lo ocupo. Bueno, no sé si lo vamos a ocupar o no, pero entonces me lo voy a llevar. Ay. ¿No quieren que me la lleve? Ahí está. Ok. Entonces tenemos que la presión de contacto son 100 megapascales. Muy bien. Ojo, esta presión de contacto, yo quiero que aquí ustedes tengan bien claro a dónde es que se está dando esa presión de contacto, ¿verdad? Esta presión de contacto es en la superficie de la barra, ¿ok?, con la superficie de la plancha.
¿Ok? Esa es la presión de contacto. Vean lo que voy a hacer. Voy a agarrar así como si fuera, vamos a ver, un cilindro. Ok. Y vamos a suponer que en toda esta superficie del cilindro, ¿verdad? Bueno, en todas direcciones, ¿verdad? La idea es que esta superficie de la barra, ¿verdad? Está sometida a esta presión de contacto. No sé si me entienden, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Sí. La idea es como que algo me lo está comprimiendo. Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora vamos a calcular la fuerza equivalente sobre la superficie. Entonces, vamos a imaginar que esto es un rollo de papel higiénico. Bueno, el rollo de papel higiénico no, ¿cómo se llama el cartoncito que queda? Cuando ya se gastó el papel higiénico. Sí, profe, yo le digo el cartón. El cartón. Bueno, digamos que el cartón. Entonces, imaginen que esto es el cartón, cortamos y lo extendemos. Lo vamos a extender. Es una manera, digamos, como para explicarlo. Entonces, vamos a extender el cartón. Ok. Ok, toda esta superficie que está acá, cortamos aquí, ¿verdad? Con tijera, cortamos ahí con tijera y extendemos. Tenemos esta superficie. Ok, esto que tenemos acá, ¿cómo lo pongo? De aquí a aquí es la altura H, ¿verdad? Aquí tendríamos, bueno, el diámetro o RB, ¿verdad? Ok. Entonces, si nosotros extendemos, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos H, ¿verdad? ¿Y aquí qué tendríamos? Diámetro, profe. Bueno, el diámetro, pero vea que lo estamos extendiendo. Sería la circunferencia, profe. Correcto, muy bien. ¿Y la circunferencia? ¿A qué es igual? 2 pi por R. Correcto, muy bien. Bueno, aquí R sería B, ¿verdad? 2pi R, pongamos R, ¿verdad? Bueno, R es igual a B. ¿Ok? 2pi R, excelente, muy bien. Y toda esta presión que está acá, toda esta presión es la presión, ¿verdad? Que está recibiendo toda esa superficie. ¿Me entienden? O sea, toda la presión, okay, es toda la presión de contacto. ¿De acuerdo? Ok, entonces yo puedo utilizar esto otro ahora. Presión es igual a fuerza entre área. Aquí voy a calcular la fuerza equivalente que se está ejerciendo sobre toda la superficie. ¿Ok? Entonces lo que hago es despejar. Y digo que la fuerza es igual a la presión por la superficie, por el área. Esta presión es la presión de contacto. Y esta área sería 2pi por R por H. Ok, entonces la fuerza equivalente, por decirlo así, la fuerza equivalente va a ser igual a la presión de contacto que nos dio 100 megapascales
100 megapascales por el área. Y aquí sería multiplicar 2pi. Aquí sí hay que trabajarlo en metros, ¿verdad? 2pi, H, ¿cuánto nos decían que era H? 100 milímetros. 100 milímetros sería así, a 0.1. Sería así, ¿verdad? 100 dividido entre 1000. Ajá, 0,1. Entonces H es 0,1 metros y R 30 milímetros. 30 milímetros es igual a 0,03. 0,03 metros. Ok, entonces 2pi por 0,03 metros por 0,1. Ok, esto es metro al cuadrado. Entonces, metro al cuadrado, bueno, este megapascales, voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así mejor. ¿Era megas o eran gigas? ¿Qué nos daba? Nos daba megas. Que no me acuerdo. Megas, profe. Profe, ¿de dónde Megas. sale 0.1? Perdón. Ese 0.1, ¿de dónde sale? Ok, este 0,1 es la altura de la barra que está en contacto con la superficie de la plancha. Este H. Ah, ok, gracias. Ok, entonces hagamos esto a ver cuánto nos da. ¿Cuánto sería la fuerza? $100 exponente a la 6 por... Híjole, a mí me da bastante. Me da... Vamos a ver. Según yo... vamos a ponerlo así. 1800. A mí me está dando 1800. Voy a redondearlo a 85. 1885 para trabajar con 4 cifras significativas. No, son kilos. 1800. Sí, kilonewtons. Ok. O sea, en la calculadora me está apareciendo esto. 18, 4, 9, 5, 5. Ok, entonces sería aquí van 1885 kilos. Sí, está bien, kilonewtons. Revisen ustedes, a ver, ¿cuánto les da? A mí me da igual, profe. Profe. Ok, excelente. Entonces, la fuerza equivalente que está ejerciendo sobre la barra es de 1885 kilonewtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo la plancha sobre la barra. Ok, borremos. ¿Qué borramos? ¿Qué borramos? Bueno, borremos lo de arriba. Y nos vamos a llevar esta fuerza para acá. Ok. Muy bien. Ahora veamos así. Yo tengo la barra. Ok, yo tengo la barra acá. Ok. Esta barra está soportando una fuerza de 1885 kilonewtons, ¿verdad? Esta fuerza que estoy poniendo aquí es, por decirlo así, es la fuerza equivalente que está ejerciendo la plancha de acero sobre la barra. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero sacar esa barra. Entonces yo tengo que aplicar aquí una fuerza F, o P, o S, lo que ustedes llaman. Quiero poner una fuerza F. Pero obviamente aquí hay fricción. Entonces el movimiento relativo de esta barra es que ella vaya hacia afuera. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Va a haber una fuerza de fricción.
¿Ok? Va a haber una fuerza de fricción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Esta fuerza de fricción, ¿a qué es igual? Ya esto es mecánica 1. Ay, ¿por qué me cierra este? La normal por el coeficiente, profe. Exactamente. Ok. Esta fuerza de fricción dice que es igual a la normal por el coeficiente. ¿Ok? Por el coeficiente estático. Bueno, aquí estamos trabajando con K. Ok. Esta normal, ¿a qué va a ser igual? Esta normal, obviamente, esta fuerza que tenemos, perdón, esta fuerza aquí, equivalente, o sea, es la fuerza que está ejerciendo la plancha de acero sobre la barra, en este caso sería mi normal, la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción es igual a esa normal, 1885 kilonewtons por el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción dice que es 0,25. Ok, entonces, ¿cuánto nos da la fuerza de fricción? 471.25. 471,20. Bueno, 24 me dio a mí, pero no importa. Igual, estamos en kilonewtons, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo tengo que aplicar? La fuerza que yo tengo que aplicar para empezar a quitar la barra, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a la fuerza de fricción. Tiene que ser de 471.24 kilonewtons. Bueno, 25, porque en realidad yo es que usé el último dato que tenía en la calculadora. Vamos a ver, 1885 por 0.25. Sí, correcto. 471.25 kilonewtons. O sea, la fuerza que yo tengo que aplicar para empezar a extraer o comenzar a quitar la barra de la plancha de acero es de 471.25 kilonewtons. Vamos a ver. Esto en masa, ¿cuánto sería? Para que ustedes tengan una idea. En masa, ¿cuánto sería? $48,000 kilos, básicamente, por ahí. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la fuerza que hay que aplicar, yo tendría que poner o aplicar una fuerza de 48 toneladas. Más o menos, para que ustedes vean cuánto creen ustedes que pesa esos camiones, esos furgones que van para Moín o que van para Caldera. ¿Cuál es el peso máximo de esos furgones? Como 5, profe. Cargados, Bueno, ¿o no? depende. Normalmente, esos furgones pueden llevar un peso máximo de 30 toneladas. Combinando todo, ¿verdad? Combinando el chasis, el carro, el motor, los pasajeros y la carga máxima, ¿verdad? Digamos lo que le llaman la carga neta, 30 toneladas. Entonces, prácticamente yo a esa barra tendría que guindarle de un furgón y medio para empezar a extraerlo. Y vean la apretura, 0.03 milímetros. En realidad es algo muy, muy pequeño. Con una interferencia tan pequeña, se logran presiones muy altas. Está un poquillo pegado. Un poquillo pegado, nada más, sí. Sí, sí, sí. Para que Profe, vean usted. Ajá, dígame. no, que yo creo que eso es más o menos como el empuje que produce el motor de un avión. Bueno, imagínese usted. Bastante, digamos, grande
esa presión que se genera. Ok, ¿preguntas, chicos? No, preguntas no. Bueno, ok, dejemos este. Y aquí quedaríamos con la parte teórica de cilindros de pared gruesa.